Las invenciones. Charla sobre el proceso creativo y sus vericuetos con María Canale. Hola, mi nombre es María Canale. Soy actriz, docente, cineasta, inventora. Este podcast es una bifurcación del taller de invenciones, el laboratorio de búsqueda, prueba y experimentación creativa que guío, en el que participan artistas de diversas disciplinas. En el taller se trabajan proyectos creativos en desarrollo o se arranca a desplegar ideas desde cero. A partir del taller surge la posibilidad de tener conversaciones con artistas y creadores que sigo y admiro, con colegas y maestros. 2 de septiembre de 2024. Selva Almada e Inés Garland. Selva Almada nació en Villa Elisa, Entre Ríos. Publicó sus primeros relatos en el semanario Análisis de la ciudad de Paraná. A los 20 años dejó la carrera de comunicación social y empezó a estudiar literatura. Publicó los libros de relatos Una chica de provincia y Niños y el libro de poemas Mal de muñecas. Su primera novela, El viento que arrasa, fue un éxito de crítica y de ventas. Luego publicó Chicas muertas, obra de no ficción, y las novelas Ladrilleros y No es un río. Su obra ha sido traducida a diversos idiomas. Es una de las directoras de la Librería Salvaje Federal, focalizada en la literatura escrita y publicada en las provincias argentinas. Inés Garland es escritora, traductora y coordinadora de talleres de narrativa. Cuando terminó el secundario, estudió letras un par de años, viajó un tiempo, fue profesora de gimnasia, productora, masajista, entre otras cosas. Escribe desde los 10 años y empezó a publicar a los 46. Tradujo reconocidas escritoras como Sharon Olds, Lydia Davis, Lori Moore y Bette Howland. Es autora de los libros de cuentos La arquitectura del océano, Con la espada de mi boca y Una reina perfecta. Escribió las novelas El rey de los centauros, Una vida más verdadera y Diario de una mudanza. Publicó también las premiadas obras para jóvenes Piedra, papel o tijera, Lilo y De la boca de un león. Lo que van a escuchar a continuación es el archivo de audio de Las Invenciones, el ciclo de charlas que se hizo en Junta, el bar de Futurock. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por venir, por amucharse. Les cuento un poco esto porque seguramente hayan venido por estas magníficas invitadas, más que por el ciclo en sí, pero les voy a contar de qué se trata. Las Invenciones es un ciclo de charlas con artistas de diferentes disciplinas en las que hablamos sobre el método creativo, la forma de trabajo, las dificultades, las trabas, el momento de la cultura en el que estamos. Así que si gustan de escuchar charlas anteriores, están todas en Spotify, ponen Las Invenciones y ahí aparecen las anteriores charlas. Y después, si quieren revisitar esta charla o compartirla con amigos y amigas, familiares, primos, también va a estar colgada ahí en el Spotify. Bueno, buenas tardes, buenas noches y un fuerte aplauso para nuestras invitadas Selva Almada e Inés Garland. Vamos a ir directo ahí al inicio. A mí me gusta empezar por justamente el principio, el momento en el que aparece ese deseo de leer o de escribir, de empezar a plasmar de alguna manera en la escritura los universos, la imaginación. Por lo que investigué, en ambas ocurrió en la infancia, por diferentes cosas, pero quiero que nos cuenten un poco cómo apareció ese deseo de escribir, ese origen de la sensibilidad en la escritura. ¿Quién rompe el hielo? Inés. Bueno, hola, gracias por haber venido, gracias por la invitación. A mí me pareció, me hace gracia porque mirando para atrás todo parece muy planeado, pero en realidad yo tuve ganas un día de escribir algo y después me gustó lo que pasó y entonces creo que así fue, ¿no? Pero tenía, 11 años, lo conté algunas veces y los que ya lo escucharon, lo siento. Me desperté una mañana en unas vacaciones en Mar del Plata, en lo de mi abuela, con una idea de
escribir un cuento que todavía tengo, porque todavía lo estoy buscando al final, que era una princesa de papel que se enamoraba de un soldado tijera y los padres exiliaban al soldado porque obviamente eso no iba a andar. Y entonces me quedé toda la mañana escribiendo y pensando cómo podía resolver el asunto. Hice algo que hoy día sé que es Deus Ex Machina, que es meter unos enanitos que iban y le cambiaban el corazón de metal al soldado por uno de papel, como el de ella, que además estaba arrugado y mojado porque ella había llorado mucho, que es lo mismo que escribí de ahí en más todas las veces con distintas variantes, pero es el argumento básico de toda mi escritura, así que fue así, y me quedé toda la mañana escribiendo mientras mis hermanas iban a la playa y la pasé muy bien. Me evadí de la realidad, que no era tan desagradable, hay que decir, porque era la playa, pero después me sirvió muchas veces para evadirme de otras cosas. Y después tuve mis 5 minutos de gloria cuando volvió mi abuela, que le pareció muy emocionante que yo hubiera escrito y dibujado eso. Y después, cuando vinieron mis padres en algún momento, porque eran bastante distraídos, me prestaron atención como 3 minutos, que eso ya directamente selló para siempre mi contrato con la escritura, porque fue impresionante. Así que ese fue. ¿Te sentiste vista? Ahí me sentí vista durante 3 minutos, que era muchísimo, y ahora miren, o sea, claro. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. En mi caso, en realidad, en la infancia me gustaba mucho leer, pero no se me ocurría escribir por fuera de lo que había que escribir en la escuela, las composiciones y las poesías para las fechas patrias. Sí, como a los 10 años empezamos en la escuela un diario, un periódico, y sí, ahí me como que me empezó a picar las ganas de escribir, pero periodismo. Quería ser periodista. Y mi mamá trabajaba con, tenía una compañera de trabajo que el padre era el dueño del semanario del pueblo, que se llamaba El Ombligo Observador. Y este hombre que se llamaba Retamosa, no sé, mi mamá le dijo, mi hija quiere ser periodista, qué sé yo. Entonces me publicaba a veces notitas que yo escribía. ¿Y a propósito de qué eran tus notas? ¿Sabes qué? No me acuerdo, pero supongo que cosas de la realidad del pueblo, de la actualidad, no sé. Pero ese periódico lo tuvimos 3 años, o sea, desde 5º grado hasta 7º grado, y me acuerdo que éramos 3 las que manejábamos el diario, y le hacíamos entrevistas al intendente todo el tiempo. Todo el tiempo íbamos a hacer entrevistas al intendente o entrevistas acá, allá. Bueno, como esa cosa de la entrevista me gustaba mucho, y después de escribir pensando en eso, como en el periodismo. Cosa rara, porque en realidad lo que leía muchísimo era ficción, desde chiquita, desde que empecé a leer, desde antes de que me leían, me encantaba la ficción, me encantaban las novelas sobre todo, pero no se me ocurría que yo podía escribir novelas, o bueno, que podía escribir literatura. Y eso vino mucho después, estudiando periodismo, empecé a escribir ficción y unos cuentos bastante malos, pero que también me publicaron enseguida en otro semanario de Paraná, que era donde estudiaba y vivía en esa época. Y bueno, y a partir de ahí sí, ya empecé a escribir y así con ganas de seguir escribiendo. Pero primero vino por el periodismo. Ok, bien. Bueno, yo esto lo voy a empezar a hacer así prontamente, que es que les leo algo que ustedes mismas han dicho en alguna cuestión. Empieza la parte de yo dije eso. Y a propósito de la lectura, Inés, vos dijiste, podría seguir enumerando los libros de mi infancia. Yo los ampliaba en mi mente, me los seguía contando, me metía en ellos como personaje. He visto más tarde en la vida a niños que amé con esa mirada perdida de estar entre este mundo y los mundos que proponen los libros. Reconozco la expresión de los soñadores, esos a los que una sola vida no les alcanza y buscan otras en los libros. Y pensaba eso, que quería que
que pensemos un poco en la lectura y en qué es el material de la escritura y cuáles fueron esas lecturas, primeras lecturas o segundas o terceras o todas las que hayan venido, que ampliaron este mundo, este universo. Bueno, eso, la lectura y la materia prima de la escritura. Bueno, por ahí retomando un poco lo que venía diciendo antes, para mí la lectura era el gran plan, ¿no? El planazo de la infancia era la lectura. Era como el lugar donde más me divertía estar, donde siempre quería estar, era leyendo novelas. Bueno, las primeras lecturas que eran las colecciones, quienes tienen más o menos mi edad se acordarán que estaban estas dos colecciones así bastante emblemáticas, que eran la Robin Hood, que eran los libros amarillos, y la Villiquen, que eran los rojitos. A mí me gustaba más la Robin Hood porque los veía más gordos, ¿no? Eran las mismas novelas que estaban en una y otra colección, pero se ve que, no sé, tendrían letra más grande, tenía más dibujos, no sé. Y bueno, nada, y empezar en la escuela a la que yo iba, había una biblioteca que tenía muchísimos de estos libros, y con estas mismas dos amigas que teníamos el diario, también éramos las que leíamos, entonces nos juntábamos a leer en la biblioteca, nos pasábamos los libros, los comentábamos como una especie de club de lectura así espontáneo y infantil. Y bueno, qué sé yo, Luis Alcott, obviamente todos los de Luis Alcott, pero también me gustaban otros libros como más de aventuras, tipo Salgari me encantaba, o Rider Haggard, ¿cómo es el de Tom Sawyer que siempre me olvido? El autor de Tom Sawyer. Mark Twain. Bueno, Mark Twain. Y obviamente Horacio Quiroga. Horacio Quiroga, que además que tenía ese libro que leíamos ya como parte del programa de la escuela, que era Cuentos de la Selva, que cada vez que la maestra decía, vamos a leer Cuentos de la Selva, todos me miraban y se reían y se codeaban. Y era fue uno de mis libros favoritos también de la infancia. Es como de la currícula obligada, Cuentos de la Selva. Lo sigue siendo, yo creo. Sí. Yo también lo vi en literatura, claro. Y lo deben seguir dando también. Bueno, yo también, el Robin Hood, claro, la colección Robin Hood. Salgari, Sandokan creo que fue así el que más fantasías. Yo era la novia. Porque el problema es que Sandokan tenía una novia que era Mariana, y la gente me discute, pero yo era la novia. Mariana estaba en tierra, yo era la que iba al barco, hacía abordajes, sabía todo de los piratas, nada de estar en tierra con Emiriñaque esperándonos. Así que eso era mucho, mi fantasía era esa forma de entrar, ¿no? Pero después Colmillo Blanco, me acuerdo, Jerry de las Islas, Robinson Crusoe, pero el tema era que era como, bueno, Rómulo, Remo, Inés era para mí. O sea, yo me metía en todas las historias. La loba era mi mamá. Después Tarzán, yo quería que las lobas me adoptaran, pero me lo imaginaba y me pasaba. Las lobas me adoptaban y yo era muy feliz, lejos de mi familia, en la selva con la loba de Tarzán. Y era pero no solo me metía en los libros, me metía también en la poca televisión que me dejaban ver. Yo entraba en Bonanza, entraba en todos lados. Me encontraban siempre tirada en el medio del desierto y me rescataban, y yo terminaba ahí siendo una más galopando por todos lados. Y después tenía una colección que era de Editorial Bruguera, que eran todos los clásicos contados para niños, que de ahí lo que más me gustaba eran las ilustraciones, tengo que confesar. Creo que fue de las primeras cosas que leí, que era la tengo ahora, o tengo muchos de los libritos, le armé como un altarcito en mi casa, una bibliotequita chiquita donde están todos, porque me pasaba horas y horas y horas leyendo esos libros, y ahí estaba, no sé, la Ilíada, la Odisea, la Gitanilla Valiente, quería que me robaran las gitanas también. Todos los niños le tienen terror a las gitanas, que los van a robar y los amenazan. Yo quería, por favor, róbenme, y no me robaban, era horrible. Sí, yo quería ser la cautiva también. La cautiva, sí. Todos sí, esos libros. Y después, bueno, la Ilíada, la Odisea y La cabaña del tío Tom, unos que después se cuestionaron mucho, pero eran todos historias, obviamente, mujercitas y todos esos. Y eran, después estaban como los mitos griegos,
en esa colección. Era una maravilla estar ahí en esas historias y esos mundos. Hace poco fui a la Escuela del Sol, y leyeron un libro mío y lo llevaron al Rosedal, porque el libro es en el Rosedal, y entonces hicieron un video que primero le sacaron fotos a los niños leyendo por todos lados, con un proyecto que hizo Kertész, el escritor, que también era fotógrafo, de gente leyendo. Entonces eran los niños leyendo en blanco y negro, y de ahí ellos les mandaron la foto y ellos tenían que escribir qué les había pasado. Entonces armaron un video con eso, que me lo mostraron el día que fui a la escuela, y lloré como media hora. Fue muy lindo, pero lo más lindo fue que ellos contaban lo que les pasaba, y era lo mismo que me había pasado, o sea, lo mismo que me pasó a mí. Ellos contaban cómo estaban ahí y a la vez no estaban ahí, y cómo estar en el lugar donde había pasado la historia hacía que vieran. Había muchos que no conocían el Rosedal, entonces fue la primera vez que vieron el Rosedal y las rosas, y bueno, y Milo y Nina van por acá, y hicieron toda una persecución que hay en la novela. Eso a mí nunca me dio por hacer, como ir a los lugares físicos donde pasan las novelas. Bueno, pero porque leíamos y me iba a ser caro el pasaje. Iba a ser un poco caro, sí. Solas no podía. A la Malasia. Es verdad, no, pero a Misiones se podía. Bueno, sí, es verdad. Claro, sí. Pero nunca me dio, pero ahora tampoco me da por hacer esos tours de viste que hacen el tour de Joyce, ponele, de Ulises de Joyce. No, si fuera a Dublín no haría eso, pero porque hay gustos distintos, por suerte, en este mundo, sí. Vos, Selva, decís algo de la lectura como acto creativo y como un acto que viene a completar la escritura del otro. Y esto me pareció que se conectaba también con algo que decía Inés a propósito en las entrevistas por los cuentos eróticos, de no explicitar todo, que hay algo que está bueno en la lectura, y creo que aparece en esto que están diciendo, de quien lee vaya armando esos universos. Y después, más adelante, saliendo un poco de estas lecturas como fundantes de la infancia, ¿con qué otras cosas se fueron encontrando? También puede ser del mundo de el audiovisual, no sé, de otros campos artísticos, no solamente de la lectura. Como que fue nutriendo ahí todo eso. Por ahí puede ser la naturaleza, no sé, las vivencias, lo que sea. ¿Qué siguió abonando como ese material de materia prima para después escribir? Bueno, yo aparte de leer esos libros leía mucho cómic. Bueno, hoy le diríamos quizá novela gráfica, porque eran más que cómics, que eran unas revistas que sacaba una editorial que se llamaba Columba, que estaban también, bueno, tenían sus personajes que bueno, el mes, no sé si salían cada 15 días, creo, y bueno, y seguías como las aventuras de algunos de los personajes, por ejemplo, Nippur de la Dax, Gilgamesh el Inmortal, bueno, que me encantaban. Bueno, eso también tenía como la cosa de la viñeta, del dibujo. Y después, un poco ya entrando a la adolescencia, para salir de los libros, digo, una cosa que para mí fue muy rica y muy impactante, que era ese programa Función Privada que pasaba películas en Canal 7. Y bueno, ahí vi, por ejemplo, por primera vez una de mis películas favoritas, que es Nazareno Cruz y el Lobo, de Leonardo Fabio. Los Isleros no creo haberla visto en Función Privada, sino a la tarde también pasaban los sábados, ponerle películas viejas. Los Isleros es también otra de mis películas favoritas con Tita Merelo. Y bueno, haber visto mucho cine, que además era cine que, claro, había estado prohibido en la dictadura, entonces lo pasaban en ese ciclo. Y después, en la adolescencia, también haber leído mucho bestseller, mucha novela así, de, qué sé yo, policial, pero un policial no Agatha Christie, que ponele, bueno, sino como, bueno, policiales. Pochoclero. Sí, esas novelas de abogados y de juicios, sí. Y después uno que me encantaba, un autor que se llama Guy Descartes, francés. Sí. Bueno, que tiene una novela que yo creo que nunca
volví a tenerla en las manos para volver a leerla, pero yo creo que me seguiría pareciendo una gran novela que se llama El Solitario. No sé si la leíste. Yo no me acuerdo nunca de los nombres, pero vi de Carle. Bueno, era un tipo que estaba condenado también por un crimen o algo así, no me acuerdo, un asesinato, y era sordo, mudo y ciego. Ay, o sea, sí, tenía sí, claro, sí, todo mal. Y estaba, y bueno, me acuerdo que me había parecido. Creo que si la vuelvo a leer me gustaría mucho. Y después La Impura, que era una novela de una prostituta que había contraído lepra, qué sé yo, a fines del siglo XIX, y entonces la mandaban a una isla, a la isla de los leprosos. Y me acuerdo que con esa novela me pasó, yo tendría 11 o 12 años, y ahí contaba que los primeros síntomas de la lepra eran unas manchitas. Unas manchitas rosadas que te salían en la... Yo tuve. Sí, yo también. Yo tuve, le dije a mi mamá, tengo lepra. Obvio. Vamos al médico antes de que sea demasiado tarde y termine la isla. Y bueno, el médico obviamente se mató de risa. ¿Llegaste a instancia médico bien tu mamá? Sí, porque mi mamá era enfermera, entonces había ahí como un... Lo tenía a mano. Lo tenía a mano. Era bueno, vení que te vea el doctor Benítez cuando yo estoy de guardia. Y bueno, y fui. Y bueno, el médico me acuerdo que me pinchó las manchitas y me dijo, si ¿te duele? Sí, bueno, entonces no es lepra. Y bueno, eso, mucha novelita durante toda la adolescencia también, y esas películas. Que había películas que eran medio zarpadas, pero bueno, tenía como vía libre para verlas, por suerte. Uy, yo ibas diciendo y hacía, como era tal la cantidad, tendría que haber tenido un anotador, pero porque todo lo que decía yo decía, yo también, bueno, obviamente las D'Artagnan y todos esos, pero Jack Arrow, no sé si te habla, Jack Arrow era uno de los de D'Artagnan, sí, de ahí Jack Arrow no sí. hablaba, es verdad, conmigo hablaba. Yo hacía hablar a Jack Arrow, los que lo conocen saben que era muy difícil eso, pero conmigo era con la única persona del mundo con la que él hablaba. Y Nippur de Lagash también, todos fueron novios míos en algún momento, todos. Había uno mi novio y yo, Nippur está, sí. ¿Era tuyo también? No te puedo creer. No, ves que no puede ser. Yo era una de las amazonas. No, claro, todas. Y después Dago me encantaba. Sí, también. Dago, sí. No, y después estaba mi novia y yo también. Y antes Archie, no sé, todo. La verdad que creo que hasta los prospectos de los remedios me parecían interesantes. Hasta el día de hoy, las contraindicaciones y esas cosas. Todo leía, pero... me hiciste acordar de muchas cosas que leí. Ahora se me iban. Mientras vos decías, yo te tendría que haber interrumpido, porque después me las olvido. Y Cortázar, Bestiario. Ahí, por ejemplo, fue una época de literatura fantástica muy interesante para mí. Y después, nada, bueno, me acordé de repente del Almohadón de Plumas, que debe haber traumatizado a generaciones enteras de gente. Y yo al día de hoy leo ese cuento. No, yo no puedo leerlo. Y sé todo lo que lo leí. Sí. 20 millones de veces y todavía me horrorizo cuando llego al final. Es que cómo a alguien se le puede ocurrir, claro, es horrible. Y después en el cine, y después, bueno, Hermann Hesse mucho. Hermann Hesse marcó mi adolescencia y ahora lo leo y me sigue pareciendo extraordinario. Leo más cosas sueltas que encuentro. Sigo un blog que se llama The Marginalian, que tiene cada tanto cita y tiene eso de que tiene hipervínculos que van, que te cita algo y te dice, y este también habló de lo mismo, y lo cita mucho a Hermann Hesse. Y después ¿qué más? No sé, bueno, obvio, todo. Es que había una cantidad. Iban llegando, ¿no? Manuel Mujica Lainez, Misteriosa Buenos Aires, me acuerdo de la adolescencia también. Pero seguro que todo lo que diga vos también vas a decir sí, porque era como una voracidad. Bueno, Hess, nunca leí Hess, por ejemplo. No. Mirá, bueno, zafaste, porque te digo que te traumatiza. No, porque está el tema de Abraxas, por ejemplo. Yo fui a un colegio católico y Abraxas es un dios que tiene el mal y el bien. Imagínense que ahí empecé a hacer todo tipo de cuestionamientos en las clases de catequesis en el colegio. Y era, pero sí, bueno, la pregunta del millón, ¿no? Si Dios sabía
sabía que iban a elegir el mal porque él los hizo libres de elegir. Pero bueno, la monja del colegio no era tan como Santo. No me dijo lee Santo Tomás de Aquino, me decía rezo todos los días para que tengas fe, cosa que no me ayudó mucho de verdad, pero bueno. Así que eso también, la Biblia, en el colegio, la Biblia y en el colegio veíamos Shakespeare también en inglés, que era, no me olvidé todo, pero bueno, era un input importante. Sí. Y la Biblia también. Ahí la Biblia, el Viejo Testamento es extraordinario, pasa es de todo. muy lindo. Bueno, el Nuevo también. Pero el Viejo es mejor. Sí, es verdad. El Nuevo viene medio con moralina. El Viejo no te trata de hacer buena, son malísimos de hecho. Y Dios malas. es malísimo en el Viejo, que es mucho más coherente en realidad. Los castiga horribles, sí. Sí, es verdad. Saliendo de todo este caldo primigenio que se cuece, me interesa que nos cuenten cómo es que escriben, de dónde parten. Que curiosamente, que Inés me decía, ay, me re divierte antes de que llegue Selva, porque Selva debe trabajar re distinto a como trabajo yo. Y le digo, ¿sabes que no? Que por lo que investigué, las dos hablan de la escritura como algo que se va revelando, que va apareciendo, que por ahí hay una imagen o escuchan una noticia que las deja ahí recalculando o lo que sea, pero que parten de algo y no saben en qué va a devenir, sino que eso se despliega escribiendo. Así que quería que entremos un poco en eso, en cómo es que aparecen esos hilos de los que después van tirando y por qué elegir tirar de un determinado hilo en un determinado momento, qué se impone, por qué, en qué momento, cómo le dan ese espacio. Yo la admiro mucho a Selva, entonces me imaginaba que tenía algunos trucos ahí que yo no sabía y que eran muy distintos a lo que hacía yo, pero bueno, no sé, me dijo María, no, también no es que yo nunca pensaría que alguien que escribe como Selva sabe el plan exacto, porque es imposible que funcione, saber todo de punta a punta, me parece. Yo no tengo pero yo en verdad siento que no tengo la menor idea, o sea, empiezo con algo que... muchas veces lo comparo con pescar, porque estoy ahí, tiro y no aparece nada, o aparece algo que hunde la bollita, pero después se suelta, me comió la carnada, pero no lo pude pescar. Y después se vuelve más pesca más complicada, como que cuando agarró empiezo a tirar y se suelta y tira y todo un Pesca con mosca. Más pesca con mosca, sí. Y se me enreda el hilo y pasan todas esas cosas. Pero sí, la sensación de trabajo. Ahora, que ya hace muchos años que lo hago, estoy empezando a aprender a tener más paciencia. Siempre entro en crisis, me parece que nunca más se me va a ocurrir nada, o mientras estoy escribiendo se para el asunto y pienso, bueno, listo, ya ahora sí que no va a aparecer nada, esto no tiene sentido, no lo voy a terminar, tengo muchas crisis. Pero ahora estoy más tranquila, que confío mucho en el proceso, en que realmente la escritura no es un producto final, es un proceso. Y hay cosas que yo empiezo que a lo mejor no las usé y 20 años después las usé, o cosas que parece que no van a ningún lado. Vengo de un momento muy optimista porque estaba escribiendo algo que no tenían la menor idea para dónde iba a ir, y lo estaba escribiendo con una amiga que además es con Luz Palazón, que estamos escribiendo una obra de teatro, y de repente el otro día, después de, no sé, hará un año que tratamos de hacer algo, y el otro día apareció un detalle que yo supe que ya estaba, que ahora sí, que ahora podemos empezar a tirar y a corregir todo lo que hicimos antes, porque eso va a llegar a algún lado. Empiezo a veces con una imagen que me persigue, no sé cuándo empiezo, si va a ser para niños, para adolescentes, para adultos, lo cual todavía es más complicado. De hecho, la penúltima novela, que se llama De la boca de un león, empezó como una novela coral para readultos, y en la página 60 el personaje adolescente se comió la novela
Tuve que corregir todo además yo estaba muy contenta porque decía, es una novela coral con muchos personajes, entonces tenía un montón de capítulos con la hermana y era re heavy, la novela era toda como pasaban cosas, y de repente me vi con que el adolescente se comía la novela y yo quería que pasaran las cosas que habían pasado, con lo cual las tenía que contar desde él. Y cómo hacía yo para contar cosas que había contado desde la primera de la hermana o la primera de la madre que había perdido varios bebés o si le habían muerto unos bebés, la hermana tenía un aborto, era complicadísimo. Se quedaba embarazada de un tipo casado, lo dejé, pero lo conté desde él y el lector lo puede entender, porque además yo no creo que a los adolescentes hay que cuidarlos de los temas ni nada de eso, así que siguió, pero bueno, salió para adolescentes y para mí era para adultos. Pasa algo, a mí me pasa que ¿Y cuando eso lo dice tu editor o editora cuando lo lee o te vas dando cuenta No, en el me voy dando, avance? no con piedra, papel o tijera fue para adultos y fue la editora la que decidió que era para jóvenes. Yo sigo pensando que es para adultos, pero se la dan cada vez a jóvenes más pequeños y se la dan a los 10 y yo lloro porque digo, no les hagan eso, pobrecitos, o por lo menos léanlo con ellos, estén cerca, pero eso fue una decisión de las editoras. Y bueno, y lo que sí me parece es que cuando agarra finalmente, en esto que estaba contando con lo de Luz, como ahora que ya sé, seguramente empiezan a aparecer cosas, como si hubiera una asistencia, ¿no? Que te empiezan a aparecer, te hablan del tema o lees algo, no sé si es que uno está sintonizado en algo, entonces empiezan a aparecer todo tipo de ayudas extraterrestres, pero no, de verdad, con la última fue impresionante esto, ¿no? No sabía para dónde ir con algo y aparecía o en algo que alguien me decía o aparecía alguien en mi vida que me decía algo que le daba una solución a lo que estaba haciendo. Es como estar conectada, no sé cómo es, ¿no? O que se abre la mirada en ese sentido, en esa orientación. No tengo muy sé. explicado, capaz vos tenés un poco más explicado. Pero... No. ¿Por qué lo iba a tener más explicado? Sí, qué sé yo, Selva, yo te admiro, ¿viste? Tenés que tener las respuestas. Yo también vine acá en busca de tus respuestas, Inés. No, pero sí es verdad que pasa eso, ¿no? Cuando estás en un proyecto metida, así escribiendo algo, es como que es cierto que todo parece ser señales, sí, ¿no? Que van hacia eso que se empieza a develar, que es lo que decía María hace un ratito. Que lo dicen ustedes. Claro, que lo decimos nosotras, pero que sí, o sea, a mí me funciona de esa manera. Yo no... yo hice taller muchos años con la ISECA y Lai era un tipo que hacía esquema de obra, que no empezaba a escribir el primer párrafo si no sabía más o menos... retiro lo dicho. Hacia dónde, claro, dónde iba a terminar y qué sé yo. Y yo siempre escribía así, medio a tontas y a locas, como bueno, empiezo a escribir y qué sé yo, y después veo qué pasa. Y me acuerdo que, bueno, en los primeros tiempos teníamos muchas discusiones sobre eso, porque obviamente lo que vos decís, ¿no? Que a veces la boya se hunde y no pasa nada, a veces pica pero se suelta. Y bueno, muchas veces me pasaba eso, ¿no? Como de empezar cuentos y con unos principios alucinantes, con unos comienzos alucinantes, y que después naufragaban y bueno, y entonces y siempre me decía, eso porque usted no hace plan de obra y no sé qué, bueno, siempre... Y yo le decía, bueno, pero no sé otra manera, porque yo, o sea, no sé qué va a pasar. Empiezo a escribir por algo que, no sé, que me llamó la atención, esto mismo, ¿no? Como que viste, que escuchaste, que... no sé, y bueno, y después es ver qué sucede, pero en eso yo lo comparo al proceso de escritura con el de lectura, ¿no? Como claro, cuando estamos leyendo vamos enterándonos de qué es lo que pasa a medida que avanzamos en la lectura, y a mí con la escritura me pasa bastante eso, ¿no? Como que
no sé, vas viendo, se te va, o no sé, como el revelado de fotos antes, ¿no? Como que metías el papel en el líquido y empezabas a ver ahí de a poco cómo se armaba. Sí podés pensar, qué sé yo también me tomo como, a veces, por ejemplo ahora, me estoy tomando como un tiempo de pensar un poco, tengo una idea más o menos, y estoy como tratando de imaginar un poco más ese mundo y qué sé yo, antes de sentarme efectivamente a escribir. Que haga sancocho, ¿no? ¿Se dice sancocho? Como que... Barbecho. Que esté en barbecho, sí, la idea. Como eso. Eso, sí. Sancocho es otra cosa. Sí. Bueno, que haga barbecho, eso. Como poner la carne a macerar con Claro, como... Sí, pero eso como lo haces también. Porque cuando te aparece la idea no es que te abalanzás a escribir, la tenés ahí dando vueltas, total, y viendo si pica o no pica. Sí. Y bueno, pero después es como que no sé, se va construyendo mucho en la medida en que vas escribiendo, o incluso los personajes cambian en el transcurso de la escritura, ¿no? De repente, no sé, yo No es un río, uno de los personajes que es Enero Rey, cuando yo empecé a escribir la primera versión de la novela, que después la tiré y empecé de nuevo, pero en esa primera versión era un personaje mucho más expansivo, más así para afuera, exagerado y tal. Y después cuando volví a la escritura y cambió el tono de la escritura en esa segunda aproximación, que ya fue por donde seguí trabajando, el personaje se volvió mucho más sombrío y mucho más para adentro. O un personaje muy marginal que era una vieja que cuidaba los baños en un baile, que veía a estas dos fantasmas y les tenía miedo y tal. Después se terminó convirtiendo en el personaje de la madre de esas chicas, que fue un personaje que apareció... No estaba planeado en la novela. La que quema las cosas. La que quema cosas. Y esa era sola, o sea, el personaje de Xiomara en ese momento era solo una vieja que, nada, como un recontra extra de la escena. Era un bolo. Y de repente, bueno, se convirtió en uno de los personajes más importantes de la novela. Igual yo tengo la sensación de que no soy consciente para dónde estoy yendo, pero estoy averiguando a medida que voy, y sí hay algo que está por debajo que podría decir que es una verdad emocional. Como hay algo emocional que me lleva a escribir, que yo no sé muy bien qué es, pero que está ahí abajo, y a medida que voy escribiendo va saliendo, va apareciendo, y eso es lo que estoy tratando de averiguar. Es como una pesquisa sobre mi propio mundo emocional. Lo que hago mientras escribo. Entonces creo que eso sí está, nada más que está en el inconsciente, o no sé de qué es, pero sí me pasa cuando miro para atrás en algo que escribí, que descubro qué es lo que estaba buscando. Que hiciste ese trabajo de detective. Sí, como un trabajo de detective donde lo que me importaba era, porque la historia me va pidiendo cosas que si parto de algo que me pasó, por ejemplo, la historia me va pidiendo cosas que yo las voy poniendo. Y cuando termino y miro, me doy cuenta, claro, lo que pasó ahí, en lo que escribí, es mucho más real que lo que pasó en la vida real. Mucho más real en cuanto a su honestidad con esa verdad emocional que yo estoy buscando. Ok. ¿Se entendió? Sí. Sí. Bien. Me gusta esto de que no lo esperábamos que coincidan en esto de la pesquisa y la pesca. Y después en lo concreto, a la hora de ponerse a escribir, ¿tienen un método propio, una rutina, un momento del día? No sé, ordenan los cubiertos y después se sientan a escribir. Como tienen algo de esos rituales, ritos, cosas. O un horario, o se sientan sí o sí 6 horas todos los días. Digo, como... o son momentos así de intensidad cuando entran en este lugar que están en la pesquisa, y ahí viene el sentarse y producir, y después son momentos más de repliegue. Por ahí cambia con cada obra, no sé. Cuéntenos.
Sí, bueno, claro, cambia con... Sí, no todos los libros se escriben de la misma manera y de hecho para mí es como que cada vez que empiezo a escribir un libro es como que es la primera vez que escribo un libro, como que todos los anteriores que escribí no me sirven para nada. Pero bueno, yo soy bastante floja para escribir, o sea, no... Qué alivio. Me cuesta mucho sentarme, me cuesta quedarme sentada. O sea, lo de los cubiertos me pasa cuando estoy escribiendo y digo, Claro, ay, hay que ordenar los cubiertos. pero hay que poner ropa o hay que sacar la ropa del lavarropa o hay que sacar la perra o algo. Pero sí que cuando estoy... También me pasa un poco, me ha pasado con los últimos... Bueno, con la última novela sobre todo, que medio que era la debía, ¿no? Ya se me habían vencido las fechas y todo eso. Había un deadline. Había un deadline que ya había pasado y entonces fue un poco, bueno, o sea, me tengo que sentar y escribirla y bueno, y fue una escritura bastante rápida, o sea, y ahí sí, pues yo hago estos cálculos como, bueno, a ver, más o menos que va a tener 150 páginas la novela, o sea que para terminarla en tanto tiempo tengo que escribir tantas páginas por día y ahí sí me siento y lo hago, a veces hago más páginas, entonces al otro día hago menos. Porque Te ya tiras está, a chanta porque al día ya está, al día siguiente escribo menos y así. Pero sí que cuando estoy, digamos, cuando ya está, o sea, cuando ya es como coser y cantar, más o menos, que no es tampoco coser y cantar, pero bueno, es como que ya estás... Cuando ya agarró. Ya picó, ya Cuando- está cuando agarrada, ya agarró, está clavada así en el claro, anzuelo. ahí sí. entonces sí es como, bueno, sentarse y escribir y trabajar todo el tiempo que puedas. Pero sí no escribo de noche, por ejemplo. Cuando era joven sí, pero ya no. Me gusta más escribir a la mañana o de día, o sea, con la luz del día. Y me gusta mucho escribir en verano. Ay, qué bien eso. ¡Ay, igual! Enero es el mes más Alcoyana, genial. Alcoyana total. Enero y febrero que soy tan feliz. Bueno, Sí, ahí sí, es yo donde me también. meto miles de horas. El resto del año es igual que vos como... Pero además no es que pienso todo lo que tengo que hacer, pero me siento... hay un surco que va de la cocina al escritorio donde escribo, porque voy y vengo 1800 veces y se me ocurren todas cosas. Pero no solo a mí, el universo complota también, porque hoy me senté a escribir y a los 10 minutos la vecina me llamó que vinieron de Denor y hay que poner un cable por afuera y había que ir a comprar el caño y yo era la puta madre. Pero si no son los demás, soy yo. O sea, Claro. es una especie de... Y me indigna. Y estoy tratando de hacer como una especie de coso de en qué pierdo el tiempo para constatar que no me lo están robando los chinos o algo así, porque a veces tengo teorías Los hologramas. conspiranoicas de quién me roba el tiempo. Y hay mucho tiempo de lavar los platos, por ejemplo. De cocinar... Hay mucho tiempo de cocinar. Siempre creo que voy a hacerlo rápido y después estoy una hora más tarde. Este plato me llevó una hora. No es que lo hice como yo pensé en 5. Y después hay que lavar todo lo que hice. Y eso, yo creo que eso y dormir me lleva la mayor parte del tiempo. No eran los chinos. No era. Les quiero decir a los que hayan pensado que eran los chinos que no eran los chinos. Pero es algo que me está molestando mucho y no sé qué hacer. Porque no veo una salida a que me moleste el mundo exterior, el señor de Denor que quiere que ponga el cable. Además, nunca se termina el tema de que hay algo que hacer, que hay que hacer. Yo quiero que no haya nada que hacer para tener para yo todo el escribir. día, pero también escribo de día, de noche no puedo porque me duermo. Y me encanta el verano. Y ahora me estoy haciendo amiga de que es así, de que yo pensé siempre que iba a ser como, no, porque esos escritores que dicen que escriben 8 o 9 horas por Sí. día, los odio. Sí, yo también. Claro, y te dicen y tantas páginas por día y me siento, y además que lo dicen, para mí mienten. Les digo, no, es que para mí es imposible. Cuando llego a conocer bien a los escritores me confiesan que son igual de vagos que yo y también están todo el día... Eso lo dicen para las entrevistas. Lo nada dicen en más, las y entrevistas para jodernos que a la gente no se nosotras, anime a escribir, que somos obvio, vagas. para que seamos menos. Y porque las si dos no, trabajan ¿viste? en su casa.
Sí, nada, esos sí, que van al yo sí. café y también te No, dicen, no porque puedo. voy al café, porque en el café no me distraigo. Los odio. Y es todo mentira, es todo mentira. Sí, yo no puedo, o sea, escribir en un bar porque me pongo No, a obvio, escuchar lo que mirar. hablan los demás, Yo a también, mirar, claro. en el colectivo, gente que escribe en el colectivo, que escribe Sí, en el no. bar, que escribe en el Pero avión. de ¿no? chica sí lo hacía. Escribía en el bar, escribía en el colectivo y escribía de noche. Pero ahora no, ni por casualidad. Escribo más rápido que antes igual. Ah, bueno. Sí, y escribo a mano, sigo escribiendo mucho a mano. Sí, igual que antes. Y después pasás. Y después lo paso y ya es una primera corrección. Claro. Está bueno. Yo no puedo, no escribo a mano. ¿Tenés una letra ilegible? No, pero es que aparte es que no puedo escribir a mano, se me cansa la mano. Se cansa la mano, pero hay algo muy físico y a mí me gusta. Igual con el teclado también hay algo físico. ¿Vos empezaste sí, ya porque con además compu yo no o- escribo con todos. No, los claro, dedos. dos. Entonces, No, claro. sí, yo también. Sí, Dos. como A veces dos. un tercero que se cuela. ¿Y empezaste a máquina? No, vos ya eras de computadora. ¿Con solo 2 dedos escriben? No, como 4, 3, sí, pero 2, no. 1,5, no sé. No con depende. toda la No, mano, no. como... Pero soñabas con eso, soñás con poder escribir. ¿Viste cuando vas a un lugar que No, te yo toman hice los un yo datos te- y la mina está así, te pero toman yo- los datos sí. y hace y te mira a vos y escribe con la otra mano y no pifia? Yo me muero de la envidia. Es taquigrafía Yo estudié eso, igual. ¿no? No, ¿Estudiaste es qué, mecanografía. Pitman? Eso, mecanografía. Estudié en una academia, no en la Pitman, pero en una Similar. en mi pueblo, Sí. presencial. Claro. Y rendí un examen, o sea, tengo el diploma, pero no practicaste. No sé, después Se te se fueron me los borró, dedos como... se me borró todo. Yo todavía hace 2 años creo tuve la fantasía de meterme a aprender porque obviamente hay tutorials para escribir sin mirar y no, abandoné porque no. A mí me ponían en el colegio un Mario Bros. Eran Mario y Luigi y era para eso. Sí. ¿Y aprendiste? Eso hacíamos en computación, no había internet, no Claro, había vos nada, ya había tenías Word. computación. Yo Sí. empecé con la máquina de escribir. Sí, pero no, Era un no. bajón. Lo que sí aprendí es que con el pulgar la barra espaciadora. Se las tiro, data. Podemos probar. Yo estoy pensando si lo hago con el... No, me parece que lo hago también con el índice. Hago todo con... Y cuando empiezan a publicar y a tener cierto feedback de los lectores y las lectoras, ¿eso cambia en algo? Digo, como que tracciona de alguna manera en la producción. Inés, vos dijiste algo que... Chan. Dijiste, a mí no me gusta pensar en lectores, me gusta pensar que estoy hablando con una persona por vez. Sí, totalmente. De hecho es así, porque los lectores después te vienen con cada cosa que te das cuenta que es una persona por vez. Es así. Cuando escribo no pienso en los lectores, cuando sale el libro y aparecen los lectores, en general para mí es una causa de celebración. Menos a veces que me doy cuenta que porque el libro después ya no es más mío, entonces Claro. empieza a pasar que te vienen con cosas que decís, ay, yo dije eso. Yo me acuerdo siempre una vez que hay un cuento mío donde el padre le pide a la hija que entienda que él se enamoró de su amiga y que no le haga, no vaya en contra de eso, que para mí es claro, ¿no? La parte que es como algo que a la hija esto la apabulla mucho. Y vino uno y me dijo, ay, yo leí tu cuento y me dio una alegría porque yo le quiero contar a mi hija. Y yo me quedé como, ay, no. Y en realidad... No quería habilitar eso, señor. Y él se sintió totalmente habilitado por mi cuento. Y yo tenía ganas de decirle, no, ay, no era la idea para nada, ¿viste? Pero claro, no podés decirle al otro cómo tiene que leer algo. Pero estaba feliz con mi cuento y me lo citó esa parte donde... Pero yo decía, ¿cómo hizo para entender eso? Pero bueno, se sintió habilitado. Le habrá dicho a la hija, me dijo Inés Garland, que te contara. Como que ya uno no controla más. Exacto. A mí, y Selva, vos decías algo también, como que hay cosas que uno por ahí no comprende del todo de lo que está escribiendo y después el lector lo completa. Lucrecia Martel dice algo sobre cómo encuadra ella en sus películas, que dice que a ella no le gusta entender del todo
todo lo que está pasando en el encuadre, que no le gusta tener todo bajo control. Que después hay cosas que empieza a ver porque tal espectador le dijo una cosa u otra, que terminan de completar esos encuadres que ella hizo desde un lugar instintivo, sin entender mucho, que atrás había una ventana abierta y justo pasó un tipo y por ahí se armó toda una cosa. Pero bueno, me interesa pensar como en eso de esto que contás, de que los lectores traen cosas a veces que uno no creyó poner ahí. Sí, eso pasa. Bueno, yo cuando escribo también no pienso, no escribiría, creo, si pienso en los lectores. Y sí es verdad que a veces, no siempre, pero a veces hay lecturas que traen luz sobre cosas que vos no... Eso, quizá un poco lo que dice Lucrecia, como que no habías llegado, o no, porque no quisiste tampoco a veces, ¿no? Porque a mí no me gusta completar todo ni saber todo de lo que estoy escribiendo, ¿no? No por vaga solamente, sino porque porque es imposible y porque también está bueno después que leen los otros y que... Y a veces hay lecturas que son muy iluminadoras y otras veces son lecturas que vos decís, no, pero yo no escribí eso. Pero bueno, un poco eso. Y esto que dice Inés, ¿no? Una vez que el libro se publicó, ya está, no es más tuyo, no, nada, es... Pero toca venderlo, hablar del libro, ir a los lugares. Bueno, eso sí. Sí, que no es... Sí, ahí por ahí te encontrás con esto, con lecturas iluminadoras, que es lo más precioso, que es como, ay, como qué emoción, yo hice eso, ¿viste? O a vos te pasó eso con mi libro, que es algo muy, muy lindo, muy lindo. Sí. Y el espacio de taller, las dos han tomado y dado y dan, no sé, Selva, vos ahora si estás dando taller, pero... A mí me parece siempre que el taller es un lugar maravilloso, como no sé, de estar en esa situación de que quizás da la lectura o la escritura, de irse un poco del mundo y estar pergeñando unos planes y unas cuestiones, pero con otros. Y bueno, y quería que entremos un poco en esos espacios de taller que han tomado o que han dado o dan. ¿Qué lugar tienen para ustedes? Bueno, yo fui al taller de Lai 15 años. O sea, un montón. Y, así consecutivos todas las semanas, no sé, los jueves, sí. Ponele. Los lunes. Bueno, tuve distintos, porque a veces con Ale, que está ahí, Alecina, íbamos los miércoles en una época, bueno, después fui los lunes. Pero sí, consecutivamente 15 años, hasta que dejó de dar taller. Si no seguía. Ahí nada, qué sé yo, se armaba... ¿Y nunca le hiciste caso con lo del plan? No, nunca le hice caso. Muy bien. Pero para mí era un espacio muy importante el del taller. Sé esto, poder compartir con otras personas lo que te está pasando en el proceso de escritura, los problemas que aparecen, los aciertos, tener como esos primeros lectores también que además, bueno, que son lectores diferentes porque no es después la persona que va a comprar tu libro y lo va a leer, digo, porque se da otro también tipo de lectura y de comentarios y de evolución, de estar juntos haciendo algo, estar juntos en un proceso, cada uno con su libro, pero poder comentar y charlar del libro, de lo que está escribiendo el otro. Todo eso a mí me parecía siempre súper rico y necesario para mí, para escribir. Que incluso cuando, bueno, terminó el taller, dejé de ir al taller, me costó bastante. No es un río, es la primera novela que yo escribí sola, sin la Iseca.
¿Y te armaste de unos lectores intermedios antes de publicar, como amigos o gente que por ahí le hiciste paso esto? En realidad con las primeras páginas nos juntábamos a veces con Gaby Cabezón, Julián López y Ale también, Sina. Pero después ya no, y después fue como, nada, eso como que la escribí ese verano sola y no, ya no, la lectura después la hizo la editora, no, Okay. Nadie leyó antes la versión completa del libro antes de que pasara a la editora, por ejemplo. Bien. Y yo, mi madre iba a la Alianza Francesa con Elsa Osorio cuando yo tenía 14 años y entonces le mostró un cuento mío y Elsa dijo, mándamela al taller. Y a los 16 empecé a ir a taller con Elsa y era el año 76, o sea que por supuesto en el tupper donde yo vivía no me enteré mucho de nada de lo que estaba pasando durante mucho tiempo, pero iba a este taller que además era peligrosísimo y después yo supe que Elsa además militaba y que tuvo momentos de mucho peligro y de hecho, bueno, a 20 años luz es una novela que habla de eso y ella, ahora yo lo miro para atrás y claro, ella debe haber tenido 26 o 27, recién recibida, pero para mí era una vieja eterna, o sea, era una persona muy mayor, y ella estaba enloquecida con Lacan. Entonces yo tenía 16 años y leíamos Lacan, y yo creía que lo entendía, lo cual es fabuloso, fabuloso. Era lo mejor que me pasó en la vida, esto de entender a Lacan a los 16. Y después tenía estos compañeros que, claro, yo era muy chiquita. Ellos tenían 23 para los 16, el menor 23 y los otros eran muy grandes. Pero fueron muchos años después. Y Elsa era muy exigente, hablaba mucho de significado y significante, y yo creía que lo entendía, y cosas así. Y después, en un momento, y tenía una cosa que era, eso no es un cuento. Y era lee Cortázar, lee Fuentes, lee Borges, era pleno boom latinoamericano. Entonces yo los leía y pensaba que ellos se sentaban y les salía así. Y nunca entendí el tema del trabajo profundo sobre la escritura una vez que sale una primera versión. Entonces, así, después en un momento, también muchos años con Elsie, después ella se fue a vivir a España y ahí quedé huérfana y durante muchos años o varios años no supe mucho qué hacer. Y un día caí en lo de Liliana Hecker. Y Liliana lo que pasó fue que le llevé un cuento, lo leí y ella entendió lo que yo había tratado de hacer y me mandó a corregir con unas observaciones. Y eso fue, pero no solo eso, sino que había estas otras personas que ahora tenían más o menos mi edad y fue un grupo de, bueno, ahí estaban muchos que ahora están publicados, Romina Doval, Pablo Ramos, Alejandra Laurencich, era un grupo muy interesante, Ezequiel Sirlin, bueno, seguro me voy a olvidar nombres, pero y era religioso, además era en San Telmo, yo iba a San Telmo que vivía bastante lejos, era un día precioso para mí. Después dejé y me quedó esta especie de hueco de no tengo a quién leerle, pero después empecé a dar yo taller. De hecho, Sí, yo tomé mi primera alumna de taller fue María, junto con otros 3 adolescentes. Sí, Inés Hichazo y, bueno, no me acuerdo, Nacho Aranda, y eso. y no sé quién más. Que fue gracias a mi amiga Inés, que también está acá, que es la mamá de María, que fue la que me dijo, vení, dale taller a mi hija. Y ahí empecé a dar taller. Y empecé a descubrir que podía dar taller y que podía decir cosas acerca de la escritura y que podía darle viento en las velas a alguien que quisiera escribir. Ahí empecé, eso fue hace un montón. Hoy en día mis talleres son, no sé, para mí son colegas, a veces empiezo talleres nuevos, pero están un poco como vos, que no se van, viste, los que están hace un tiempo. Hay algunos que están por acá. Es terrible eso. Yo pensaba no se cuando van. daba taller y tenía un grupo que no se iban más. No se van. Pero claro, pero yo tampoco quiero que se vayan. Yo tampoco decir. quería que No, se vayan, pero me da como tuve que dejar de dar para que dejen de venir. Claro,
Sí, a mí me da cosa, pero a la vez son mis días favoritos de la semana, porque vienen y hablamos de todo. Hablamos obviamente se lee y se habla de escritura, pero se recomiendan libros, pero también se habla de la vida. Entonces pasan los años y no te das cuenta y de repente hace 10 años que vos te ves todos los jueves con alguien. Es muy emocionante. Y va mucho más allá de escribir, porque también escribir lo que hace, si hacemos esto que yo decía antes, de buscar a través de la escritura ciertas verdades emocionales, la conversación nunca es superficial. Y yo me acuerdo en pandemia, acá está Silvina, que es una de las que viene al taller y no se va, que en un momento estábamos viendo cómo decir que alguien se levantaba de la silla y estábamos en plena pandemia y ella dijo, ¿se dan cuenta de lo que está pasando afuera al principio de la pandemia? Y nosotros era virtual, hace 20 minutos que estamos tratando de ver cómo se dice si alguien se levanta de la silla, si se levantó, se irguió, se enderezó, para que se viera la imagen, que era muy importante cómo se decía. Y estábamos, yo diría esto, yo diría lo otro, no, eso es otro nivel de lengua, discutiendo sinónimos y maneras de decir durante 20 minutos. Y es eso, se pasa ese rato y se pasa de una manera que para mí es sumamente enriquecedora, conmovedora, están todos puestos ahí, es presente puro. Y después se van y tratan de hacer sus textos y vuelven y fracasan o no. Y lo mismo me pasa a mí. Y de hecho con ellos también hay veces que les leo textos míos en algún momento cuando no traen, porque si traen no puedo. Y estoy rezando todo el día que no traigan. Así les puedo leer yo lo mío y que me digan algo, porque es riquísimo. Como esa cosa de la cosa semanal, yo lo pienso con la función de teatro también, de teatro independiente, porque en el teatro comercial tenés revancha, pero como la revancha, bueno, la semana que viene nos vemos, y esa medida de una semana es como una medida de tiempo particular, arma algo especial. Pasó el fin de semana, los trabajos, sí, las nos actividades. Pasa de todo en el medio, porque de semana a semana me acordé de una película que acá va a haber dos que la hayan visto seguramente, que era con Marsha Mason y que era el año que viene a la misma hora. Y eran unos que se encontraban el año que viene a la misma hora y les pasaba de todo. En una ella parecía embarazada porque eran nada. Y era eso, el paso del tiempo y encontrarte como con cíclicamente eso, y que pasa la vida mientras y te contás. Y además era muy graciosa porque en un momento eran los 70 y él era todo formal, todo fines de los 50 creo al principio, ya no me acuerdo bien, pero me acuerdo que en un momento aparecía con cuello alto de psicoanalista, así, con suéter de cuello alto negro y ella también de hippie y se encontraban porque había cambiado también la estética histórica. Era genial esa película, cada vez que la he visto varias veces y cae lloro, porque es muy linda. Y después me interesaba que charlemos de dos cosas que hacen cada una que tiene que ver con la escritura, pero quizás más aledaña. Inés, la traducción, y Selva, vos estás curando Salvaje Federal. Vos, Inés, dijiste sobre la traducción a propósito del traductor que tradujo Lilo al italiano. Sí. Dijiste, no es fácil traducir, es difícil que te pesquen. Es como una segunda escritura, como coescribir. Y bueno, me interesaba entrar ahí un poco en el mundo de la traducción, de todo lo que ese universo quizás abona a la escritura o es tu trabajo, digo, no sé, ¿qué pasa ahí con esa tarea? Bueno, antes cuando hablábamos de que escribíamos sin saber a dónde íbamos, yo con la traducción hago lo mismo. Yo no leo antes, salvo un poema para traducirlo, sí, o un cuento, no, cuento corto tampoco. Lo voy leyendo mientras lo traduzco, con lo cual también me pasa que llego a la página 60 y me doy cuenta que era para otro lado. Pero a mí no me importa, porque hay algo como si, primero porque cuando voy leyendo y quiero saber lo que va a pasar, entonces trabajo más y entrego más rápido la traducción, que siempre hay como deadlines.
si hay traductores acá, seguramente somos todos diferentes, ¿no? Cómo escribimos, cómo traducimos, cómo vivimos. Pero hay traductores que no podrían entender que yo no me lea toda la obra de la persona Primero. y sepa su vida. Y no, bueno, yo no. Y sin embargo salen. No sé si es porque la gente no se da cuenta o... Pero a mí me gusta te llegan mucho. unas cosas geniales para Me llegan traducir unas cosas también. muy geniales que también las elijo. No es que las elija, sino que no leo a alguien que me lee, porque leo las primeras páginas para decir sí o no. Yo me doy cuenta enseguida si me voy a poder meter o no en el universo de un escritor. Ya cuando leo y cuando... esto primero tampoco... está ese filtro de decir, conecto o no. Claro, sí, ese está. Así que voy descubriendo mientras traduzco. Como soy Selig, que también hay dos que habrán visto la película, pero es uno que es una película de Woody Allen donde él cuando se encuentra con unos que tocan trompeta le empieza a crecer un callo en el labio, cuando encuentra con unos chinos y se le ponen los ojitos así. Bueno, yo soy igual. Entonces me contagio mucho de lo que sea. Entonces, cuando estoy traduciendo soy ese autor o esa autora. En general traduzco mujeres, algunos hombres traduje, pero... hay algo de ser Selig, de meterme en ese universo de una manera como si no sé, como si fuera totalmente permeable. Entonces, ¿qué pasa? Cuando termino de traducir a alguien, a mí me queda esa experiencia de haber sido otra, de haber elegido otras cosas, de haber elegido unas palabras, que por supuesto yo elijo las mías en base a lo que yo creo, que la otra, o sea, algo que Lydia Davis habla de la temperatura, que tenga la misma temperatura, que se vea de la forma en que se ve. Traduzco gente que tiene mucha capacidad de transmitir imágenes, entonces que la imagen también se vea en español. Pero la verdad es que no sé mucho lo que hago, pero sí que me quedan esos mundos en los que me meto y los agradezco. Creo que mi escritura fue muy cambiada, modificada, trabajada por cada una de las autoras que traduje. Y eso lo agradezco inmensamente, que la valentía que tiene Sharon Olds para hablar del cuerpo, la violencia de Jamaica Kincaid. Yo no sabía de esa violencia. Cuando la traduje, me agarró, claro, esta es la rabia contra la colonización. Y contra un montón de otras cosas, ¿no? Es una genia ella, como transmite su rabia. Y a mí me quedó algo de eso, como... Podría decir como cuando lees que se te abren puertas. Mirá lo que hizo este escritor o esta escritora, cómo, esto también se puede, ¿no? Algo así. Selva, vos decís a propósito de Salvaje Federal, que es una librería dedicada a las literaturas de las provincias que tienen poca circulación, no solo en Buenos Aires, sino en el resto del país, que apenas trascienden sus zonas de influencia. Creo que escribí con mi puño y letra. Pero bueno, un poco por qué armar esto, de dónde surge. No sé si no lo llegué a investigar si lo hicieron al diccionario, ¿cómo se llama? Que iban a hacer como un glosario de todas los modismos. Sí, lo empezamos a hacer en Instagram, después lo abandonamos. Ay, eso quiero que... Pero estaba bueno eso. Sí, es hermoso. Lenguaraz. ¿Cómo se llamaba? Esa sección se llamaba Lenguaraz. Lenguaraz, sí. Entonces tomábamos algunas palabras que usaba algún autor en algún texto específico y bueno, y contábamos qué quería decir o qué... en realidad, unas amigas empezaron con la idea de poner una librería. Yo nunca había tenido ninguna intención de poner una librería, no me interesaba, pero como que me empecé a contagiar, digamos, del entusiasmo de ellas y me sumé al proyecto. Y bueno, y ahí era, bueno, ¿qué tipo de librería va a ser? Pasamos por varias ideas y hasta que yo digamos, porque viajaba mucho a las ferias de las provincias y a festivales,
en distintos lugares del país, y de ahí, viste, no sé, conoces una editorial, te llevas un libro, conoces un autor, una autora, te lo traes. Fuiste armando ahí un... Claro, y de repente leía a alguien que me encantaba y decía, pero después no puedo recomendar a nadie este libro porque no lo van a encontrar. No lo encuentran, claro. Entonces, bueno, un poco por esa experiencia, ¿no? De haber leído muchas cosas, y además, bueno, yo también muchos años tuve un taller virtual antes de la virtualidad, con gente de Santa Fe, de Córdoba. Entonces, bueno, conocía lo que se estaba escribiendo en otros lugares, lo que se estaba publicando, y que era muy difícil de conseguir justamente fuera de ese lugar donde salía el libro. Así que, bueno, dijimos, ¿por qué no una librería que digamos que, bueno, que traiga en un primer momento? La librería iba a ser física porque este era un proyecto prepandemia, entonces, bueno, que se puedan conseguir estos libros acá en Buenos Aires. Después empezó la pandemia, dijimos, bueno, ya no pongamos ninguna librería. Después dijimos, bueno, ¿por qué no lo hacemos virtual? Y la verdad que estuvo buenísimo, porque justamente el que la librería fuera online expandió el panorama. Entonces, hizo más federal. Claro, ya no es, bueno, que esos libros estén en Buenos Aires, sino que se puedan conseguir en cualquier parte del país. Y bueno, a fines de 2020 abrimos la tienda virtual. Ahora, hace un par de años, tenemos un espacio también físico, acá, muy cerca de acá, en Humahuaca y Medrano. Y el proyecto fue creciendo hacia otros lados, digamos. O sea, está la librería, que tiene un catálogo súper amplio, que cada vez crece y crece. Y después... ¿Tiene de todas las provincias, ponele? ¿De editoriales de todas las provincias? No de todas, porque hay provincias donde... Por ahí no hay mundo editorial. O no hay una cosa editorial muy armada, o lo que hay no nos gusta. Claro. No nos gustan los libros que hacen. Pero sí hay autores de todo el país, eso sí. Pueden entrar y chusmear, es www.salvajefederal.com. Y no están, el catálogo no está organizado por género, sino por regiones. Entonces, bueno, hay 5 regiones, dentro de esas regiones tienen las distintas provincias, de ahí podés entrar y ver, no sé, querés, a ver, un autor de Santiago del Estero, Montaraz es la región, entras en Santiago del Estero y ves qué hay de Santiago del Estero. Bueno, y el proyecto creció también, o sea, hicimos un festival hace 2 años en Rosario y Casilda. Ahora vamos a hacer otro en Neuquén. Hicimos cosas en la Feria del Libro, un ciclo que este año fue el 3er año que lo hicimos, que se llama Trama Federal, donde invitamos a autores y autoras de distintos lugares a conversar sobre sus libros, pero también sobre la literatura argentina, la literatura federal, a pensar un poco de qué manera pueden circular mejor esas literaturas, esos autores. Tenemos un proyecto de residencia también de escritores para el año que viene. Bueno, fuimos haciendo distintas cosas relacionadas al proyecto. Un poco eso, como las ganas puestas en la circulación, en la promoción, en la difusión de esos autores y autoras, que hay muy buenos en todo el país y que, bueno, por ahí no conocemos. Sí, como otras sonoridades también, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a leer en porteño sí. Lo traje junto porque me parecía que eran como, si bien son 2 trabajos muy distintos, la traducción y el trabajo con Salvaje Federal, pero como acercar otras voces. Claro, pero también la traducción tiene que ver con eso, ¿no? También con traer a un autor, a una autora a la lengua para que la puedan leer lectores y lectoras de acá. Sí. Total. A mí siempre me gusta preguntarles sobre... La palabra referente me parece una cagada, porque es como enorme. Y me parece que hay veces que las miradas que habilitan o los lugares donde se revela un mundo no tienen que ver muchas veces con
un gran maestro canónico, o por ahí es un amigo, un peluquero, una abuela, o los pares. Digo, como esas personas o hechos, o por ahí es un viaje, un cruzar descalza un río por primera vez, qué sé yo, como esos lugares, esos hitos que ustedes sienten que fueron así, como faros, referencias para ir siguiendo por este camino de eso, de escuchar la emoción, de ir por la escritura, de confiar en la propia voz para seguir desarrollando obra, cuando es una tarea muy difícil en este mundo hostil. Pero bueno, me gusta que nos cuenten siempre de esos lugares o personas o hitos que fueron habilitando creación. Lo pueden pensar un ratito, si quieren, si no se les ocurre así. Sí, ya. es que es eterno, porque sí. Bueno, pero los pueden ir pimponeando, tirar algunos. Yo tuve un hito en el 2011, 2010, 2011 o 2011, 2012, no me acuerdo. Esto estoy siendo injusta porque voy a decir lo que me acuerdo, que siempre sabemos que es totalmente arbitrario. Pero una prima me invitó a lo que son los Summer Festival en Iowa. Que la Universidad de Iowa, que es muy conocida por sus clases de escritura creativa, tiene en el verano de allá, en julio, agosto, no sé, pero tiene organizados talleres que son de 5 días o de 2 días. Que son, podés ir 5 días y anotarte en un taller, o podés irte 2 días. Y nosotras íbamos 2 fines de semana y una semana, o sea, 5, 6, 7, 8, 9. Y ella me invitó, porque yo ni sabía que existían. Y yo me pagué el pasaje, que en ese momento fue muy difícil, y ella invitaba la parte del hotel, la comida, que yo, la verdad que le agradezco mucho a Patricia Paz, mi prima. Y descubrí como un mundo donde todo el mundo pensaba solamente en escribir y en escritura creativa. Bueno, era un poco humillante en algún punto porque yo era bastante grande ya y ya había publicado, pero igual fue como un descubrimiento de estar todo el día metida en eso. Y ibas a las clases, claro, ibas a las clases y después te tenías que ir al hotel a escribir las consignas, las tareas, como volver al colegio. Yo dejé la facultad a los 2 años de estar y después me dediqué a vivir, qué sé yo. Entonces esto fue como volver a una cosa más ordenada, más... Y fue un hito, porque además, bueno, ahí encontré maestros y maestras increíbles. Para decirles, porque además me anotaba en unos cursos, el primero que me anoté se llamaba The Yoga of Writing. Yo dije, ¿qué va a pasar acá? ¿Viste? Capaz me hacen escribir mientras hago la vela, o viste esa cosa. Bueno, no, era una profesora, B.K. Loren, totalmente genial y que lo que hacía era abrir puertas y daba unas consignas y unas cosas. Yo me quedé con esto me dio una gran libertad. Y el otro gran profesor que tuve fue Douglas Gedge, que ahora a los varios años después que yo me fui, hizo transición a mujer y ahora es Diana Gedge, que de hecho viene en octubre y quiero que todos estén atentos, todos y todas y todes y todis, porque... ¿Qué es en octubre? ¿El Filua? No. No es nada, viene porque yo traduje sus crónicas de transición. Ella escribió su crónica de transición para una revista virtual que se llama American Scholar. Yo, que no tenía la más muy lejana idea de todo ese universo, ese mundo de los trans, de lo que es decidir hacer una transición, de alguien que fue hasta los 50 años hombre, profesor de literatura, enseñó en cárceles, en institutos de menores, fue un profesor que a mí me explotó la cabeza cuando lo conocí, y varios años después me escribió para decirme esto. Entonces quise traducir sus crónicas y salta el pez
las acaba de sacar, y no es por chivo, pues les juro que viene exacto a lo que quería decir. Fue alguien que cambió mucho mi manera de abordar la escritura, y de hecho yo doy talleres y cuando doy mis intensivos siempre muestro las premisas de Diana, que son unas premisas que tienen que ver con una liberación de muchas ideas que tenemos sobre la escritura. Y bueno, seguimos conectadas y ahora sale este libro y viene, y seguramente dé algún taller, seguramente en inglés, o sea que no sé cómo será eso, quiero que lo haga, pero bueno, es alguien que contó esa transición que es, nada, para mí fue descubrir algo que no me había puesto mucho a pensar, porque por mi entorno, por donde me muevo, no me había tocado enfrentarme con ese. Por supuesto la tenía como una realidad, pero no era algo que había entrado en detalles. Claro. Y con ella entré en detalles. Ella cuenta muy bien y de una manera muy conmovedora su decisión de ser mujer. Entonces, y eso es algo también que trae la literatura, ¿no? Esta apertura. Lo que se me ocurrió esto, pero es porque realmente fue de los hitos de mi vida ya adulta, además. No es que fue algo que me pasó muy... Por eso me lo acuerdo, porque es hace poco, porque si hace mucho no me acuerdo nada. Bueno, yo una persona con la que me gusta mucho charlar y me parece siempre muy iluminadora, es una amiga poeta de Rosario que se llama Sonia Scarabelli. Y Sonia, además de ser una gran poeta, tiene una manera muy interesante de leer y es muy curiosa y siempre está leyendo cosas y siempre está... Entonces, eso me gusta, es algo que siento como, bueno, eso, como un lujo que me doy de vez en cuando logramos conversar. También recuperar un poco el gusto de la conversación, ¿no? Que por ahí está diluida en las vidas que tenemos y en las ocupaciones y en las cosas, como poder sentarse con calma, conversar de lecturas y que te cuenten asociaciones que han hecho entre textos y poder vos también arrimar las tuyas. Así que eso es algo que sí, que siento como bueno, que me quedo así siempre pensando y contenta después de conversar un rato con ella. Sí, a mí me pasa también con Julián López y Mercedes Araujo, que son dos con los que converso mucho sobre escritura. De hecho, la última novela, Julián se vino a casa, se la leí, digo, porque también, bueno, tenemos una discusión muy intensa con Julián, porque yo digo que yo no tolero no entender, y él me dice que tengo que aprender a leer sin entender, y todavía estoy en eso. Me lo dice, no lo propio lo entiendo a veces, pero él se refiere mucho a la poesía, a que no es necesario entender, a los ensayos, a la filosofía, y por ahí me manda unos audios que yo digo, no entendí nada, Julián, y me dice bien. Buenísimo. Bien, buenísimo. Y yo digo, pero ¿cuál es la gracia? A mí me desespera no entender. Y él me quiere convencer de que, y además me manda y dice, este es uno de los que no vas a entender, así que te lo leo. Y me lo lee. Anticipa. Me está jodiendo, ¿entendés? Me hace sentir muy tonta. Y él me está tratando de convencer hace años ya de que eso no es importante. Bueno, estoy tratando todavía de que eso haga carne. Y él también tiene casi, te diría, como una especie de gesta. Sí, se propuso a sí mismo que yo me abandone a no entender lo que leo y lo lea igual. Pero no, o sea, yo no lo entiendo, lo dejo. Bueno, pero hay cositas como cuando lees Deleuze o Spinoza. Casualmente. No, mentira, no. Que lo yo lees... entendía Lacan a los 16, imagínate. Claro, alguna cosita sacás así, como... Sí, él habla de algo así, como la resonancia, todo bien, pero cuando ya voy por la 10ª página y no entendí nada, y vuelvo a leerla y vuelvo a llegar y seguí sin entender nada, no, otro día, en otra vida, no me da el intelecto, qué sé yo. Está bien. Y en este momento de nuestro territorio, sí, me gusta pensarlo como de nuestro territorio nacional, pero también del momento coyuntural del mundo en el que estamos. ¿Qué piensan? ¿Cuál es el lugar de... ¿Taxi? Ay, justo me vinieron a buscar, perdón. No, pero ¿qué piensan con respecto a eso, a la literatura, a insistir en una tarea que, como es el arte, que es inútil y está bien que lo sea, porque está bien que lo sea, si no estaría tan bien. Y
Eso, ¿qué lugar tenemos en todo esto? Como... Yo creo que es transformador, que eso, que acerca a las personas a sus emociones, a las palabras, o a conectar con imágenes, a salir de lo instantáneo, todo eso, pero me interesa saber qué piensan ustedes de eso, este momento de ¿para qué? ¿O por qué? ¿Qué imprime la propia obra en este contexto tan desolador, de derrumbe? O por ahí no lo saben tampoco, y puede ser. Sí, yo no lo sé. Yo no sé. No sé si que la propia obra. Creo que... O las conexiones que uno genera con el... Sí, y es que es eso, porque no sé, yo nunca le pido mucho más que eso a la literatura, a la lectura, a la escritura. Más que la posibilidad de conectarme, aunque sea un poquito, con otra cosa que no soy yo. Incluso cuando estoy escribiendo, me puedo conectar con otra cosa que no soy yo, que es ese universo, esos personajes, eso que está pasando, que todavía no sé qué es, porque ya sabemos que no sabemos, pero bueno. O estar como pensando en la lengua también, que a mí me gusta pensar en la lengua, en el sonido de las palabras, en la música que se arma. Y después, qué sé yo, no le pediría mucho más. Sí, bueno, es este momento del mundo que es tremendo, pero ha habido también otros momentos tremendos y la gente siguió escribiendo y ahí siguen llegando, y nos han llegado libros de esas épocas ahora. Qué sé yo, no tengo una respuesta, realmente es una pregunta demasiado compleja. Sí, puedo decir lo mismo. En realidad no sabría, para mí es una manera de estar en el mundo, entonces cada uno tiene la suya, por suerte, algunos tenemos más claro, otros menos claro, pero es una forma de estar, no sabría estar de otra manera a esta altura. El equilibrio entre mirar lo que pasa y estar atenta a lo que pasa y a la vez estar en mi mundo, que puedo estar un día entero buscando una palabra o traduciendo sin enterarme de nada y después salgo a la calle y veo lo que veo o leo las noticias o alguien me cuenta algo. Es un equilibrio complicado. Creo que John Berger decía algo como de quién es la responsabilidad de pensar un mundo mejor, si era de los escritores. Son puras preguntas lo que tengo yo. Pero sí siento que hay algo, por ejemplo, debe ser que me conmociona esto. Esta situación, ¿no? Digo, es algo ínfimo en el mundo. Oye, no sé, ahora venía para acá y escuché que en Alemania había ganado un partido de la extrema derecha. Por primera vez desde la época nazi ganó un partido nazi. ¿A dónde prefiero yo poner mi atención? Digo, ¿qué está en mis manos? ¿Qué puedo hacer yo? Por eso, esto, no puedo hacer mucho más que eso. Es lo que puedo yo, y eso, el otro puede otra cosa. Y están, no sé, los médicos de terapia intensiva, y está la gente que le da de comer a la gente que vive en la calle. Y cada uno hace su tarea como puede. Mi tarea, que yo sepa, es esta. Si mañana vienen y me dicen que es otra, haré otra, pero por ahora creo que es esta. Y que tratar de hacerla con la mayor honestidad posible es mi forma de estar en el mundo. Después, pensar en la geopolítica, lo pienso, no es que ocupo mi tiempo en pensar en la geopolítica y en a dónde va el mundo y qué va a pasar y te puede dar buenos insomnios también, pero no es lo que está a mi alcance es este. Entonces trato de bajar ahí y de pensar, toda la vida el mundo fue así, fue difícil, la vida es difícil, hay mucha oscuridad y mucha luz a la vez. Yo trato de no perder de vista la oscuridad, pero trato de concentrarme más en la luz en general y tratar de estar ahí y de proponer alguna cosa que nos salve de tener ganas de morirnos, porque es todo un horror. Y la verdad que sí, es muy triste la vida también. Y si te concentras en eso, la pasás muy mal. Entonces también no es que la pasás muy mal, aporta algo que estés todo el día deprimido porque ganó el partido nazi o por las cosas que están pasando acá. No, si tenés algo para hacer, hacelo. Es esto lo que podés hacer. Esta es la ínfima resistencia frente a todo lo que está pasando, me parece a mí. Y por ahí es muy reduccionista mi visión.
No, yo estoy de acuerdo, por eso organizo estas cosas. Que son estos lugares así de juntarnos y pensar y estar entre nosotros y nosotras. Y bueno, quería abrir, como son tantos, dejé un ratito más largo hoy para que les puedan hacer, si alguno o alguna quiere hacerles alguna pregunta, a Inés o a Selva o a las dos. Es el momento que abrimos a preguntas. Levanten la mano y acérquense. Buenas, ¿cómo están? Yo quería hacerles una pregunta que tenía que ver con su primer publicación, porque bueno, yo ahora las veo como una institución, pero me da mucha curiosidad como pensar en ese momento de, bueno, ¿fue algo natural decir, che, voy a publicar? ¿O alguien escuchó y dijo, las quiero publicar? O bueno, esa es mi curiosidad. Vos escribís y tenés la fantasía de que va a aparecer un editor del cielo y va a abrir tu cajón y te va a publicar. Pero es la fantasía de cualquiera que escribe. Piensa que va a aparecer alguien mágico, va a abrir un cajón, va a encontrar tus escritos que no mostraste y va a decir, te quiero publicar. No, no es así, ¿no es cierto? No. Tuve suerte porque mandé unos concursos y justo y ya era una persona mayor y porque publiqué a los 46 años, pero mandé a esos concursos y en un año fue como alguien decidió que yo me enterara de que me podía llegar a publicar porque me gané como 3 concursos en un año, fue una cosa muy extraña. Entonces fui con esos 2 libros, con el de cuentos y la novela. El de cuentos había llegado a segundo premio del Fondo Nacional de las Artes, la novela había llegado a finalista de Planeta y no me conocía ni mi madre, con lo cual dije, algo debe estar bien en la novela para que eso pase. Entonces lo llevé a un mostrador de Alfaguara y a mostrador de Norma. Norma nunca me contestó. En Alfaguara estaba Julia Salzman, que me llamó y me dijo, nos interesa contratar los libros. Momento de gloria absoluta, debo decir. No sé si hoy en día funciona de la misma manera. ¿Vos venías mandando mucho concurso? No. No. Fue por eso, fue como decidí. En realidad estaba yendo a terapia y mi terapeuta me dijo, terminé la novela, me dijo, ¿la vas a guardar también en un cajón? Sí, me dijo. Sí, porque va a venir un editor y la va a descubrir ahí. Va a venir a comer a casa, no sé por qué, pero va a venir. Va a ir al escritorio, va a abrir el cajón, va a leer la novela ahí mientras yo creo que está en el baño, por ejemplo. Y la va a leer toda rápido y me va a decir, ¡ay! Deslumbrado, me va a decir, quiero publicarte. Y justo va a ser un editor como de un super sello. Esa era mi fantasía. Mientras, en el otro lado del espectro, yo decía, es una mierda todo lo que escribo, no sirve para nada, nunca me va a publicar nadie, ni voy a llegar ni a la esquina. Porque cuando sos tan grandilocuente por un lado, por el otro lado te la autoestima por el subsuelo. Así que ahí fue como que en el medio pasó esto. Porque también llegué yo a la conclusión de que para mí, después de la Biblia y Shakespeare, no había nadie que mereciera escribir casi. Sin embargo, yo venía leyendo y escribiendo hace muchos años, leyendo gente que me había conmovido, que me había cambiado la vida, que me había fascinado, que me había, qué sé yo, seducido totalmente y no eran ni la Biblia ni Shakespeare. Entonces ahí es como que empecé a ubicar y dije, como algo que tiene que ver con, bueno, un día me voy a morir y por ahí estaría bueno que lo muestre y vea. Y la analista me dijo que juzguen otros, porque si vas a seguir juzgando vos, y esa combinación vino bien, y pasó lo que pasó, que también es relativo y es maravilloso, pero tampoco soy una institución, no te engañes. Bueno, yo el primer libro lo publiqué en una editorial que armé yo, que armé con unos amigos para publicar nuestros primeros libros, porque nadie nos publicaba. Así que eso fue una autoedición y después fui así brevemente brevemente porque era algo que duraba solo 3 meses, una clínica de obra en el Rojas con Pablo de Santis y ahí empecé a escribir unos relatos y un compañero de la clínica. Al año siguiente lo nombraron director de la editorial de la Universidad de La Plata, entonces, el director de una colección, o le pidieron que arme una colección de narradores jóvenes, algo así.
Y bueno, y se acordó de esos textos que yo había leído en la clínica, entonces me llamó y me dijo si quería publicarlos. Y bueno, y así después publiqué otro amigo que yo tenía de Paraná, se vino a Buenos Aires, entró a trabajar en una editorial, todas estas editoriales muy pequeñas, ¿no? Y también publicó mi tercer libro. Y bueno, y hasta que Mar Dulce, que fue, sí, donde publiqué la novela que me amplió un poco el círculo. Se convirtió en una institución. Que me convirtió en una institución. Empezó a convertir en una institución. Y a esa editorial llegué porque Hernán Roncino sabía que yo tenía una novela, que la había mostrado en algunas editoriales y no había pasado nada. Y se acordó, o sea, se encontró con Tabarovsky, que es el editor de Mar Dulce, y que le contó que lo habían convocado para armar una editorial nueva. Y entonces Hernán se acordó de ese texto, de que yo tenía una novela que él no había leído, pero sabía que tenía una novela. Y me escribió y me dijo, che, mira, tal está armando una editorial, ¿por qué no le mandas tu novela? Y bueno, y ahí le mandé El viento que arrasa. Fue El viento que arrasa, y esa fue El viento que arrasa, y bueno. Que arrasó. Tienes razón, tal cual. Pero bueno, ahora igual esto para que no se sientan frustradas y frustrados y van a querer publicar un libro, está muy complicado, es muy difícil, los costos en las editoriales pequeñas es muy difícil publicar, sale muy caro publicar un libro. Así que manden a concursos, no sé. Sí, yo le digo lo mismo a o mis tengan alumnos. paciencia, porque de verdad ahora está muy difícil publicar. Y manden a concurso también sabiendo que, lo cuento mucho porque también Piedra, Papel o Tijera no llegó ni a finalista del concurso Clarín, y es una novela que salió en 2009 y todavía se está leyendo y se fue traducida a un montón de lenguas. O sea que también manden a concurso, pero sepan que es un misterio. Es algo que tiene que ver, pero igual yo creo, y esto sí creo y quiero seguirlo creyendo, que hacer algo que es tu pasión y que ahí tenés puesta tu alma, tu corazón y todo, eventualmente trae frutos. Eso lo creo, y creo por ahí soy muy demasiado optimista en ese sentido, pero hay algo de, no se puede escribir para publicar, pero si escribir te fascina, te encanta, te consume y te obsesiona, seguí. Hay gente que publicó muy tarde en la vida. De hecho, ahora como las escritoras que están explotando en Irlanda son todas mujeres de más de 60 años o 50. Bueno, Aurora 60 años. Venturini. Sí, por eso digo, siempre está el ejemplo. Cuando yo no había publicado todavía, tenía el ejemplo de Figari, que empezó a pintar a los 50. Y siempre había unos ejemplos de gente que florece tarde. Pero porque la vida tiene unos planes, parecería, ¿no? No sé, es medio raro todo. Pero sí hay que conectar con lo que de verdad te mueve, y eso después tiene frutos inesperados, me parece a mí. ¿Alguien más tiene una pregunta? Lo mío no es la capacidad de síntesis. Les traigo una pregunta de mis alumnos, que las leyeron a las dos. Ganó una pregunta. La ganadora es si pueden recordar cuándo fue la primera vez que comenzaron a escribir narrativa y qué fue, digamos, en algún punto lo que las inspiró a comenzar a escribir, a dejar registro escrito de lo que sentían o lo que pensaban. Ay, si no digo de qué escuela me matan, de la ESEA número 1. Sí, bueno, yo creo que ya conversamos un poquito de eso, que Inés contó del soldado de la princesa de papel y el soldado tijera. En la grabación va a estar la respuesta, pero porque la hicimos al principio de todo. No sé no, está todo bien. No sé si podríamos agregar algo para los alumnos de ella. Selva armó un diario. Yo armé un diario. El diario, claro. Yo tuve el diario. No, por ahí quizás la segunda parte de la pregunta, que no sé si es escribir, es sentir que una deja un registro. Es un poco, creo que tiene más que ver con lo que decía Inés recién, ¿no? Como decía, bueno, si les apasiona, les encanta, es el lugar donde querés estar, bueno, escribí. Y la escritura tiene más que ver con eso que con dejar un registro. Más allá de que después nuestros libros se publiquen, tengamos lectores, lectoras y tal. Pero creo que el primer impulso, la primera... Y lo que hace que
sigamos teniendo ganas de escribir, es eso, no es dejar un registro, sino casi no saber hacer otra cosa. Claro, eso que pasa mientras escribís y que estaba buenísimo, y es nuestra tarea, un poco, es eso. Y diario, sí, a mí me regalaron un diario a los 13, que anda por ahí todavía, con llave. Eso fue algo muy importante. Sí, todavía me da vergüenza leerlo, pero sí. Y cartas, en mi caso también. Yo me fui un año de viaje a los 21 y escribí muchas cartas donde contaba lo que me pasaba, y creo que mi mamá las tiró, pero yo se las escribí. La escritura epistolar, sí, qué linda que es. Querer contar, ¿no? No es dejar registro, pero sí es querer conversar con alguien. Sí. Sí, es eso, es querer tocar a otra persona, que haya otra persona, no solo el mambo propio. ¿Alguna otra pregunta? Mi mamá. Es bastante emocionante que todavía tengan ganas de preguntar algo. Más Sí. cerquita. Para Selva, a mí me alucina cómo entras en los seres masculinos. Los seres, sí. No, como que los entendés tan bien y uno... ¿Cómo haces? Bueno, por ahí los seres masculinos tendrían que decir si los entiendo tan bien. Para mí son construcciones, son como otros personajes, quiero decir, como... Yo no sé si, bueno, por supuesto hay muchos rasgos y muchas cosas, quizá el trazo grueso que tiene que ver con los varones que todas y todos podemos conocer, pero después también son ficciones, o sea, para mí esos varones son una construcción que tiene sentido dentro de ese universo que es la novela. Y hacen cosas que por ahí, yo no sé si hacen los varones en la vida real, pero a mí me gusta que las hagan no sé, como ponerse a bailar entre ellos, cantar una canción arriba de la radio y no sé, como tener esos momentos que no sé si los tienen en general los varones, pero a mí me gusta que les sucedan a mis personajes. Pero bueno, no dejan de ser construcciones, ficciones, que eso, como cualquier otro tramo de la novela, como el paisaje, puede tener algunas cosas que decís, sí, reconozco, puedo reconocer que esto es un monte, pero después te diría que la mayor parte de ese monte es una invención, porque tampoco yo conozco tanto el monte como para saberlo. Y bueno, eso es la literatura, ¿no? A ver, una última pregunta. Hola, ¿cómo están? Tenía una pregunta para hacerles. Quería saber si en el proceso de escritura, al principio, si ven algo que les entusiasma, que dicen, uy, esto la verdad que a mí me encanta. ¿Se lo preguntan a un otro? ¿Confían en un otro para decirles si les gusta o no? O sea, si esa persona les gusta, ¿confían en esa persona o confían en lo que piensan ustedes? Yo puedo compartir, no sé, cuando estás con algo que te parece que no sé, que hay algo ahí que te seduce de algo que apareció, de una primera imagen, de una primera escena. Por ahí sí puedo compartir eso, ¿no? Como decir, quiero escribir, ¿sabes qué? Quiero escribir, o que estoy pensando en algo que tiene que ver con esto, y contar brevemente. Y bueno, y ahí aparece a ver si al otro le interesa o no, pero digo, no me interesa después si no le interesa. Quiero decir, más que nada es como decir, bueno, comparto porque estoy en esta y me parece que acá hay algo, y qué sé yo, de repente, en general no me pasa, por suerte tengo, o sea, si lo comparto con él son buena gente y te dicen, sí, dale para adelante. Sí, buenísimo, dale. Es más la necesidad por ahí de poner en diálogo de escucharse la idea, una misma, decir, a ver esto que estoy pensando. Sí, claro, como de sacarla de tu cabeza y ponerla ahí para ver qué sucede. Sí, podría decir lo mismo, pero no es un tema de si confío o no confío. Por ahí es por conversar y por contar algo. A veces me da que no debería haberlo dicho porque
Me parece que hay algo de la energía en decirlo que después como que es como si ya lo hubiera hecho. Viste que dicen esas cosas, me agarran como nervios. Pero a veces pasa que me salgo de la vaina por comentar algo. Pero más me pasa con la gente con la que hablo, más me pasa cuando me caigo en que ya empecé y me empiezan a agarrar las dudas y los monstruos, que me sostengan en eso, que me digan, no, dale, estaba bueno. Eso sí me pasa. Como una estrategia para poder persistir en el trabajo. Para poder persistir, sí, como cuando no estás muy bien y el otro te dice, no, dale, si esto, dale, vamos, estaba bueno. Eso sí me pasa bastante. Última, sí, dale, obvio. Es más para Selva, que en 5º año yo doy Chicas Muertas y trabajamos con el género de la crónica y de la no ficción y los hago escribir crónicas y quizá hablar un poquito del proceso de escritura de esa novela en particular que requirió, me imagino, mucha investigación también y que también está articulada con vivencias personales tuyas. Es muy interesante y siempre los interpela un montón a los chicos. Bueno, sí es verdad que para ese libro tuve que hacer una investigación, un trabajo de campo, entrevistas, ir a archivos de diarios, ir a expedientes judiciales y un montón de cosas que en general para escribir ficción ya dijimos lo vaga que somos y todavía tendríamos que hacer una investigación, no escribimos nunca. Así que ese trabajo que no lo hago habitualmente, lo hice, igual me gustó muchísimo y me llevó un montón de tiempo, pero me gustó mucho hacerlo. Y después yo tampoco tenía mucha idea o sea, sabía que quería contar esas 3 historias, pero no sabía por dónde, ni cómo, ni en un primer momento mi idea era, bueno, van a ser como 3 relatos largos donde se cuenta cada caso y ese va a ser el libro. Y después, de hecho, probé borradores y cosas y la verdad es que nada me entusiasmaba mucho de lo que iba saliendo y en un momento dije, bueno, y fui a Truman Capote, a Sangre Fría, y ahí, así como comienza Sangre Fría, dije, bueno, quizá necesita eso, como algo más, no sé, más texturado para entrar al texto. Y ahí empecé a escribir, ahí escribí esa primera escena del libro que tiene más que ver con la voz narradora y la tormenta y la gata que tiene crías en la cama y la hermana que duerme y el padre que hace el asado y la noticia en la radio y tal. Y ahí un poco ese primer capítulo que está relacionado con lo autobiográfico, medio que después se impuso en el sentido de que empezó a aparecer lo autobiográfico a medida que yo iba narrando las 3 historias de las 3 chicas. Y en un momento ese libro sí lo escribí muy apoyada en la editora, porque era un libro que empecé a escribir desde cero había hecho la investigación, pero eso, tenía unos borradores nada más, y cuando empecé a trabajar con Ana Laura Pérez, que es mi editora, lo fui compartiendo mucho con ella el proceso de escritura. Y cuando empezó a aparecer mucho lo autobiográfico, me acuerdo que le dije, me parece que acá como que se me fue o sea, que como que me estoy metiendo mucho yo y no sé qué hacer con esto, me parece que no tiene nada que ver. Y ella me dijo que sí, que le parecía que sí, que estaba bien, digamos, no que me estaba metiendo mucho, sino que había algo de ese ingreso del autobiográfico que a ella le parecía interesante en un texto así. Y bueno, ahí seguí dejando que aparezca cada vez que tuviera que aparecer. Pero bueno, también fue un libro que escribí bastante rápido. Después me acuerdo que terminé una primera versión. También se lo di a leer a María Moreno, que es una cronista que yo admiro absolutamente, me parece la mejor. Y en esa primera versión aparecía ya el personaje de la señora, que es la tarotista, la que ella va a consultar y tal. Y me acuerdo que María me dijo, me gusta mucho lo de la bruja, pero que aparezca más. Entonces, bueno, también ella un poco me animó a que ese personaje tomara protagonismo dentro del relato y tuviera más presencia. Bueno, eso, no sé. Y bueno, un poco, no es que para escribir cualquier cosa, pero digo, no lo autobiográfico como para escribir, pero digo, por algo muy cercano o por algo que les dé curiosidad de, no sé, un hecho barrial, algo que ocurrió en su familia, algo que ocurrió en el barrio, una pequeña noticia que
pueda disparar la crónica. Como, bueno, no, Capote cuenta que vio así una cosita así muy marginal y de ahí apareció su interés por ir y ver qué había pasado en ese lugar, por qué habían matado a esa familia. Quiero decir, como que ningún acontecimiento es demasiado pequeño para escribir una crónica. Ay, qué lindo eso. Bueno, para cerrar yo siempre les traigo un texto. Hoy traje a María Elena Walsh, que yo estoy ahí muy enganchada con María Elena, teniendo un romance con María Elena Walsh. Y les voy a leer un poema de 1965, de un poemario de María Elena que se llama Hecho a mano, que es una preciosura, y se llama Con tambor. Con tambor y a la intemperie es mejor. De mujer tengo las intenciones y no el poder. Yo soy mansa, pero cansa. ¿Sabes qué? Te lo escribo en el suelo, con el pie. Mundo raro para el pobre, no hay reparo. Amor mío, ya no queda ni rocío. Sin arrimo no me animo. Vida esta, dura poco pero cuesta. ¿Viste? Con florcitas no es tan triste. No me ven, así es el aire, y yo también. De a poquito arañando el dinero que necesito. Sin apuro, que hay pan duro. De mal modo me olvidaron, y eso es todo. Cuando canto, padecer es lo mismo, pero no tanto. Ayer y hoy, fui cuerpo ajeno, mi sombra soy. No digo nada desde mi abuela que estoy callada. Con tambor y a duras penas es mejor. Un fuerte aplauso para Inés Garland y Selva Almada. Muchas gracias por estar acá. Si escuchaste hasta acá y te interesó este material, me podés seguir en mi cuenta de Instagram, que es @mericanale. Ahí anuncio las próximas fechas de encuentros y de talleres. También me podés escribir a mariacanaleclases@gmail.com. Les invitamos a seguir este podcast y compartirlo en sus redes sociales. Gracias por escuchar y hasta la próxima.